hablaba de las diferentes realidades, de lo que era el progreso advertible en una colonia determinada y cómo padecía un colono en otro rincón del Uruguay, bueno, ese ahorcamiento, ¿no? Bueno, y la pregunta es, ¿y eso es un problema de la herramienta, de su gestión, de la gestión de la herramienta o de la elección del colón, del beneficiario? En el campo, Victoria, es suelo, clima, cultura, por supuesto que recursos, por supuesto que aciertos empresariales, porque el colono no deja de ser un productor rural, que tiene aciertos, tiene suerte, le llueve, no le llueve, pero lo que se ha dado en los últimos años es, en algunos casos, situaciones inverosímiles. Yo voy a poner un ejemplo para que la teleaudiencia lo tenga claro. La colonia El Porvenir está ubicado en el corazón de Cololó, los mejores campos del Uruguay. La teoría Frente Amplista diseñó un tambo cooperativo, ¿sí?, por el cual en los campos más caros del país, estamos hablando del corazón de Cololó, Ruta 14, unos campos excepcionales, de los mejores campos del mundo, latitud igual que Pergamino, el clima mediterráneo, todo lo que tiene que tener el mejor campo de tierra negra en el mundo, se diseñaron unos tambos cooperativos que pasaban inicialmente por tener un galpón de ordeñe, donde entre los colonos sacaban hora para ir a ordeñar, y otra gran genialidad de hacer galpones de ordeñe modelos que costaron $400.000 cada uno. En ese uso de dineros públicos, lo que hoy nosotros tenemos, ¿sí?, son problemas diarios, porque la lechería, ordeñar tus vacas, no necesariamente tiene sentido común en forma cooperativa. Donde las cooperativas han funcionado, y volvemos a las colonias menonitas, son cooperativas familiares, es básicamente cuando son cooperativas familiares. En las otras, lamentablemente las experiencias son permanentemente, una atención permanente, porque el trabajo de llevar tus vacas y ordeñar genera toda una serie de complicaciones que van alejados del sentido común. Otras situaciones, campo de Rausa en Gregorio Aznares. Si tú vas, Gregorio Aznares está en un valle precioso, en la Ruta 9, cerca del Cerro Betete, la Sierra de las Ánimas. En diciembre pasado, a mí me tocó recorrer, el campo no existía. El color del campo no era amarillo, no quedaba un solo pasto. Las colonias estaban dispuestas, el que diseñó las colonias tenía viviendas de Mevir hechas a nuevas, absolutamente vacías, ¿sí?, y 700 hectáreas sin adjudicar, con unas chilcas del tamaño de mi altura, de 2 metros. Esa es la realidad que se ve en muchas ocasiones el Instituto de Colonización. Nosotros fuimos, estuvimos, vimos la desesperación. ¿Que no hay supervisación? Y bueno, son todos esos elementos que el Estado, cuando tiene recursos y no los administra bien, genera ese tipo de injusticias. Te vuelvo a repetir. ¿Los tiene? ¿Los tenía? Los tiene, porque Colonización tiene 40.000 hectáreas sin adjudicar, Victoria. Yo conozco realidades de cooperativas o empresas que son cooperativas que el Instituto de Colonización les da los campos, ¿sí?, mientras tanto adjudican los campos. Bien. La cuestión es que hay 40.000 hectáreas, ¿sí?, que están sin adjudicar, siendo usadas por cooperativas, muchas de ellas poderosas, ¿sí?, y un listado enorme de gente queriendo acceder a un pedazo de tierra. Entonces, si habrá cosas para revisar en Colonización. Bien. Por eso para mí la dicotomía no es este impuesto sí y este impuesto no. No, y de hecho me gustaría después pasar a hablar de los asentamientos, más allá del Instituto de Colonización, obviamente, ¿no? ¿Cuál es el proyecto, cuáles son los planes, de qué tipo de viviendas hablamos? Pero no puedo evitar preguntarte, Alfredo, porque cuando empezó su planteo el senador y arrancó con la expiación de culpas del expresidente Mujica, Tu carita fue un poema. Claro, yo primero que la única tierra que tengo es una maceta con una violeta africana. Y yo de tierra no sé nada, así que no voy a discutir de tierra con él, porque evidentemente me parecería mucho más lógico traer a Andrés Berterreche, que hoy es el
está en el directorio del Instituto de Colonización, que fue director del Instituto de Colonización, que además es presidente y que fue ministro y que es ingeniero forestal y que algo conoce del tema. Va a hablar seguramente del Instituto de Colonización con mucha más propiedad que yo. Lo de Mujica, los blancos con Mujica la tienen acá porque fue el que le sacó los votos del interior y no se la perdonan nunca, evidentemente. Como tampoco el Instituto de Colonización, invento ballista, también les rechina de todo punto de vista. O sea que, evidentemente, con eso los blancos tienen problema histórico. El Instituto de Colonización funcionaba muy mal antes del Frente Amplio, vos estás diciendo que hubo problemas ahora. Antes era tarjeta, iba, se acomodaba cualquiera, empezó a funcionar mejor y no sé si hay 40.000 hectáreas sin adjudicar. Creo que el propio presidente ahora dijo que había entregado 20.000 y quedan 12.000 por entregar. Me parece, no lo tengo claro. Pero lo que sí, que creo que es el tema central, Sebastián, es 30 millones de dólares que le saca la colonización. ¿Va realmente a solucionar el tema asentamiento? Se necesitan 2.000 millones de dólares, según las propias fuentes del Ministerio de Vivienda, para erradicar los asentamientos. Y le van a dar 30 millones del crédito de colonización. ¿Y con eso van a hacer qué? Si vos decís que se puede hacer un poquito en colonización, con eso en un asentamiento no van a hacer nada. Y yo leía hoy que hay exenciones, hay 1.400 millones de dólares que se dieron en la famosa vivienda de interés social, exoneraciones que hubo, que de interés social tuvo poco, porque hubo mucha especulación y poco interés social. Eso fue una falla, yo creo, de los gobiernos anteriores. Y después hay 3.300 millones de exoneraciones y exenciones en general, no sé si el campo está incluido o no, supongo que algo del campo debe haber, que también se podría tratar de evitar de ahí para solucionar el tema asentamientos. Entonces, lo de colonización está bien, pero me parece un parche para lo que realmente se necesita. Por supuesto. Y a Mujica no me lo toca. Yo te cuento, la ruralidad en el campo tiene cara del doctor Alberto Gallinal Heber. Perdón, mira que aquí entonces referencia, que debería estar acá, fue la primera persona con quien se contactó producción, pero no podía venir. Está, pero capaz que otro día puede. Bueno. Para el Partido Nacional la ruralidad se llama el doctor Alberto Gallinal Heber. Sí, me vi. Que entre muchas otras cosas, un día como el de hoy decía, vamos a hacer casas para poder ver llover desde adentro. Y ahí erradicó aquellos ranchos de barro llenos de vinchucas y generó la maravillosa obra que es el MEVIR. Ahí está el Estado eficiente, autogestionado, con sacrificio, con iniciativa personal. El resto lo podemos discutir. Yo realmente, con el Instituto de Colonización, capaz que lo saben, a mí me tantearon por el mes de diciembre para ver si me interesaba estar en el Instituto de Colonización. Naturalmente, por lo que decía Fernando, yo no iba a ser arte y parte, o sea, no podía bajo ninguna circunstancia. Es competencia tuya. No, competencia ninguna, pero no me parecía lógico ni ético. Sí, ha sido competencia, ¿no? Como competencia ninguna, no. Si por la disposición de que colonización tiene prioridad frente a cualquier campo, sí ha sido competencia. Sí, pero... Todo lo que tiene... No, pero la verdad, fue competencia. Algún campo te habrá sacado colonización, seguro. No es mi caso, pero no puedo nosotros estar a cargo de una empresa dedicada a venta de campo. Está bien, pero colonización tenía prioridad de comprar, claro. Frente a igual oferta tenía... Sí, por supuesto, pero creo que va mucho más por la gestión. Pero fue competencia para muchas inmobiliarias. La gestión de quienes administran los dineros públicos. Bien. Y hoy estamos frente, reitero, porque ese es el eje principal de esta discusión, del acceso a la tierra. Estamos frente a una demanda absolutamente insatisfecha, muchos colonos muy frustrados, mucha camioneta dando vueltas por ahí, muchos planes de escritorio sin solución, no apelando a la iniciativa personal, no apelando al expertise de la gente de campo. En el Uruguay el campo no es el mismo. No es lo mismo el que trabaja en un campo de basalto, en tambores, no es el mismo el piamontés que está en Chico Torino, no es lo mismo el aguador en una llanada rosera, no es lo mismo el que maneja y siembra en Colonia que en San José, el tambero de Florida o el tambero quesero de una zona de Carmelo. Y eso nosotros lo sabemos, este gobierno lo tiene claro porque conoce todas y cada una de las realidades de ese pequeño interior. Bien. Entonces, ese tema
se tiene que solucionar dándole a la iniciativa privada de la expertise de la gente de campo una ayuda estatal. Con los asentamientos, yo no tengo ninguna duda que 30 millones de dólares no es la solución. Yo no tengo ninguna duda, absolutamente ninguna duda. Imagino que atrás de ese artículo de la rendición de cuentas vendrán otras soluciones, porque nadie con sentido común va a pensar que con 30 millones de dólares vamos a solucionar el drama de los asentamientos en este país. Un drama de verdad, un drama que indigna, ¿sí? El ser gobernante en un país que produce alimentos para 40 millones de personas, tener que asistir a cómo mujeres, hombres y familias vivan en ese tipo de circunstancias. Y la verdad es que nuevamente, y no es algo dicho en este programa, nosotros cuando se nos hablaba de la pobreza por parte del Frente Amplio, nosotros repetíamos de que de repente había gente que estaban incluidas en esos índices por el cual los gobiernos anteriores sacaban pecho y capaz que lo único que tenían nuevo eran un par de championes o un teléfono celular, que seguían siendo más pobres quizás, pero con un dispositivo electrónico. Y la realidad es lamentablemente esa que vemos. El crecimiento de los asentamientos es un dato objetivo, nadie tiene la solución, creo que esta es una forma de empezar a atender algo de ese problema. ¿Es suficiente? Por supuesto. Nadie con sentido común puede decir que va a solucionar el tema de asentamiento con 30 millones de dólares cuando llevará, ¿cuánto dijiste? 2.000 millones de dólares. Bien, Vero. Bueno, primero que creo que hay que destacar lo positivo de la creación del fideicomiso, que no tiene como un único recurso de financiación, por lo que yo entiendo el articulado deja libre a otros recursos que se puedan destinar a esto, porque me parece que eso hay que decirlo, ¿no? Hemos centrado mucho la discusión en colonización, pero lo primero que hay que decir es que la creación del fideicomiso y la decisión política de encarar este tema es una cuestión muy positiva. Otra cosa que su planteo también deja como muy positivo para mi interpretación es que acá no se trata de una dicotomía ciudad versus campo. Lo que está de fondo es el acceso a la tenencia de un pedacito donde vivir o donde trabajar. O de vivir del campo, sí. O de vivir del campo, de una unidad productiva. Me parece que son dos cosas muy positivas. Pero me genera la duda todo esto que usted está planteando respecto a la falta de auditorías en colonización, o por lo menos de resultados, a toda esta cuestión de que hay gente que todavía está esperando, que quiere trabajar. Lo planteaba en la Asociación Nacional de Productores de Leche, por ejemplo, ¿no? Que hay muchos productores que todavía no han podido acceder a la tierra, que siguen en lista de espera. Tal vez no hubiese sido mejor esperar para tocar ese impuesto, ese destino que se estaba dando de colonización, a esas auditorías, a ver realmente qué es lo que tiene pendiente el Instituto de Colonización antes que echar mano a esto, porque pareciera que si no estamos como, bueno, como esto no funciona, vamos a derivar para esto otro, ¿no? Y ahí aparecen estos cuestionamientos de vestir a un santo para vestir a otro. Son caminos paralelos, porque la auditoría, la verdad, es que nosotros estamos en falta, la tenemos que hacer. Y otro camino es la disposición de estos fondos que, repito, claro, no pero son del organismo. Está bien, pero no son del organismo. Hoy van para el organismo. Van para el organismo. Si lo que se ve es que se necesitan, que estas personas que están en lista de espera realmente son aspirantes que tienen que... ¿A vos te parece que hoy con el Uruguay, la foto del Uruguay, en el medio de la pandemia, en el medio de las circunstancias que todas las tardes ustedes discuten, el Estado uruguayo puede disponer de 30 a 40 millones de dólares para comprar campo, para solucionar el acceso a la tierra de 20 personas? ¿Es eficiente eso? Bueno, pero entonces sí. Pero la verdad es que con esos 30 millones de dólares, ¿es eficiente? No. Pero entonces la solución es si lo sacamos al campo, a la tierra o va por otro lado. Vamos a hacer que sea eficiente. Y justamente, porque ¿qué es lo que hace básicamente colonización? Colonización administra un patrimonio y subsidia arrendamientos. El colono paga menos de lo que paga Sebastián da Silva por el alquiler de un campo. ¿Sí? Entonces, no es necesario que colonización compre más campo. Tiene suficiente patrimonio, 400.000 hectáreas. Si nosotros llegáramos a hacer una división
de almacén totalmente superficial y le diéramos un valor por hectárea de $3.000, estaremos hablando de un patrimonio de 1.200 millones de dólares que tiene el Instituto Nacional de Colonización. 1.200 millones de dólares. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es solucionar el acceso a la tierra, usar los recursos humanos de colonización y no comprar más campos, sino lisa y llanamente Pero subsidiar. eso no está planteado hoy a nivel del gobierno, ¿o sí? ¿O es una idea Yo suya? estoy planteando que el Está problema bien, es pero el acceso a la usted tierra. lo plantea, pero hoy no es este paradigma que usted está tratando de cambiar, no es el modelo que lleva adelante colonización. Yo soy senador de gobierno, creo que algo de campo conozco, y son de esos planteos revolucionarios que nosotros tenemos la obligación de decirlo. Porque si no, yo me cruzo de brazos y asisto cómo nada cambia. No, está y muy claro. Yo tengo Está muy claro. centenares de gurises egresados de las escuelas agrarias, a quienes en la ley de presupuesto nosotros le hemos dado un impulso especial. Hemos logrado que las escuelas agrarias no tengan que derivar sus utilidades a Montevideo y las puedan muy claro lo que reinvertir usted todo, plantea, pero y no pueden llegar a un campo. Me pregunto si esto colonización se lo está llevando a usted o si, bueno, de algún modo lo van a estar defendiendo. El gobierno es uno solo y dentro de ese gobierno uno trata de tener influencias en los temas que uno domina. Este es un tema que domina. Bien. Y la pregunta es, ¿está teniendo influencia? Claro, el tema es ese. ¿Está teniendo influencia, senador? Y bueno, la propuesta mía del Fondo de Acceso a la Tierra para subsidiar rentas, que tendrá 15 días, fue a partir de que salió la noticia de la derivación de este impuesto, ¿no? Bien. Y que vengo pidiendo las auditorías, ahí no he tenido influencia ninguna, porque desde el 2 de marzo que la vengo pidiendo del año 2020 y todavía sigo con Están muy lentos con la auditoría en todos lados. Sí, Ahora, lo que llama la atención es ¿por qué solo colonización para el fideicomiso? ¿No hay otros lugares más para tocar? ¿Solo colonización? Porque el impuesto, que es un impuesto inocuo, vamos a hablar, ¿qué es un impuesto inocuo? No, le duele solo al que vende el campo, ¿estamos de acuerdo? A ninguno de nosotros nos duele. O sea, se generan 30 millones de dólares, ¿de dónde? De aquellos que han tenido que vender un campo, ¿sí? Y a mí me parece inteligente. Imagínate que ese es un impuesto que yo lo conozco de cerca, por mi actividad privada, ¿sí? Y imagínate que no habíamos llegado a caballo al 1 de marzo, que yo ya lo tenía relojeado, para otros fines que no vale la pena decirlo ahora porque perdí. Yo lo hablé con la Azucena Arbeleche, lo hablé con Luis Lacalle Pou, con Álvaro Delgado, esos 30 millones de dólares. Era un impuesto que no todo el mundo sabía de la existencia, lo saben los escribanos, los que venden un campo, los contadores, porque no es un impuesto que le duela, excepto al que tiene que vender el campo. Y bueno, perdí, y está en el compromiso del presidente de la República a solucionar el tema de asentamiento. Agarrar esos fondos y destinarlos a mí no me parece mal, porque la solución para el acceso a la tierra tiene que ser rompiendo el paradigma. Claro, no le parece mal en la medida que vaya de la mano de una alternativa de reestructura que usted está planteando, ¿no? Por supuesto que se Sí, puede pero si hacer. no es como que vacías al instituto, Exacto. ¿El obviamente. campo no puede dar más nada que eso? ¿Cómo? ¿El campo no puede dar más nada que eso? ¿No se le puede sacar para los asentamientos, digo? ¿Solo eso? ¿No hay Pero, más lugares? la presión tributaria del campo, que la podemos discutir. ¿sí? No pregunto, Es usted de las sabe, más- yo no sé nada de De ese las tema. más injustas que tiene el sistema tributario nacional. Los impuestos ciegos hacen que familias, vamos a poner un ejemplo, que familias de 2.000 hectáreas, productores ganaderos en Salto, ¿sí? Hoy tenga que pagar un impuesto al patrimonio cercano a 20, 30 mil dólares, ¿sí? Sin que eso tenga relación Con su productividad. con que si ganó el procreo de los corderos, el valor de la lana, el valor del novillo. Y eso es de las injusticias más grandes. Lo dijo el ¿Y ministro. el valor de Marcos la de tierra? Contabilidad. ¿No paga por el valor de la tierra, más allá de lo que produzca en ella? La tierra es un factor de producción, no es hay que empezar a mirar las cosas como son. Uruguay tiene la bendición de tener 17 millones de hectáreas, que es una bendición realmente, es un factor de producción. ¿Tiene potencial para producir más el Uruguay? Por supuesto. Yo tengo cansado a los senadores, Victoria, los tengo hartos, hablando de lombrices, hablando de productividad, hablando de microorganismos, de bacteria, de procreo, de brucelosis, de mosca de la bichera. Los canso, todas las media hora previa. Hay gente criando lombrices ya.
¿Cómo? Hay gente metida con las lombrices. Las lombrices, si Dios quiere, vamos a sacar un proyecto de ley para promover que en los planes de inversión, ¿sí?, estén incluidos las mejoras en el suelo, que es el mayor patrimonio nacional. Y eso, sintetizado para que doña María lo tenga claro, es cómo generar en esos campos más lombrices. Bien. Y de esa forma estabilizar los sistemas productivos y darle sustentabilidad. Fernando, ¿querías decir algo antes de ir cerrando? No, yo quería decir que quienes dicen se desviste un santo para vestir otro tienen un poco de razón. Y me parece que ahí hay que hablar sinceramente, hay que decir sinceramente. Se va a enlentecer el proceso a través del Instituto de Colonización de Acceso a la Tierra, a través del Instituto de Colonización, eso no hay ninguna duda. Si deja de comprar tierras, va a haber menos gente, hay una lista de colonos así enorme, que va a tener que esperar mucho más de lo que ya espera. Hay gente que hace 20 años, 30 años que espera por un campo de colonización y no lo tiene. O sea, pero creo que hay que ser bien honesto en el tema. Mirá, se va a sacar de acá, sí. Vamos a priorizar los asentamientos en vez del acceso a la tierra. Es una realidad, porque si vos decís, destinaban 15, 20, 30 millones de dólares a comprar tierra y ahora van a destinar 5, obviamente que se va a enlentecer. Aquellos que hace 20 años están esperando, que se olviden. Fernando, yo termino. El campo, pero termino. Si compran campo, si vos subsidiás renta... Pero déjame terminar. Conseguís el acceso a la tierra sin tener que comprar un campo. Sí, subsidiás renta, sí, pero eso ahora está solo en tu cabeza, claro, no está en ningún otro lado que en tu cabeza. Por ahora está solo... La cabeza mía espero que tenga cierta... Por ahora está solo en tu mente. No, lo que estamos hablando es lo real, es que van a sacar de colonización para priorizar otra cosa, que sin juzgar si está bien o mal. Algunos juzgarán que está mal. A mí me parece que está bien, que las cosas, cuando la frazada es corta, hay que priorizar. O me tapo la cabeza o me tapo los pies. Todo es imposible. Acá se decidió priorizar algo que no ha parado de estar creciendo al nivel de que hoy hay 650 asentamientos, con 200.000 personas viviendo en los asentamientos, y se decide priorizar una ayuda ahí. Obviamente que no va a ser una solución, no hay ninguna duda. Solo eso no va a ser, no va a solucionar nada, pero es una punta. Lo que yo quería discrepar no, consultarte, porque el acceso a la tierra puede tener distintas formas. Vos diste uno, es decir, bueno, 1.500 hectáreas que se divida en 7 productores, que se benefician 7 productores de 200 hectáreas. Yo creo que es un error garrafal lo que dijiste, porque con 200 hectáreas es imposible que una familia viva. Dije que era el mínimo. El mínimo, dijo. No, bueno, por eso, pero no digas 7 para 1.500, pues no van a ser 7, serán 3 con suerte, o 2. Pero eso es porque también hay un tema de escala, de producción, de costos, de una cantidad de cosas que habría que solucionar. Digo, eso es una realidad. Pero sí se está desvistiendo un santo para vestir otro. Eso es, hay que decirlo claramente. Quienes critican eso, de repente sus prioridades es más el acceso a la tierra que los asentamientos. Bueno, es un tema de sensibilidades ahí. Mirá, Fernando, yo creo que hay experiencias maravillosas de pastoreos rotativos en 200 hectáreas. Los PRB, los pastoreos Guasén, es una experiencia maravillosa que nosotros como uruguayos tenemos que fomentarlo, es darle un segundo piso al país. Pastoreos rotativos en campo natural. Hay experiencias de gente que tiene 70 hectáreas o arrienda 70 hectáreas que vive feliz de la vida. 200 hectáreas en otras partes del mundo es un campo enorme. En Uruguay no. 200 hectáreas de Coniat 100, si nosotros usamos la cabeza, tendría que tener una productividad mayor a la que hoy uno cierra los ojos y se imagina. Y no estoy hablando del futuro, ¿no?, de los supersónicos, estoy hablando de centenares de productores que hoy están haciendo los PRB. Los PRB, que es una experiencia por los cuales hacen rotativos intensivos, por los cuales a través de la materia orgánica que genera las botas de las vacas, generan reproducción de pasto, de especies, y hay toda una serie de cosas maravillosas que hay experiencia. Hay muy poquita gente viviendo de 200 hectáreas en Uruguay. La mayoría de los que viven 200 hectáreas están pasando hambre, están pasando muy mal. Nosotros tenemos que ver, y hay otro paradigma que en mi caso a mí me gustaría romper, ¿sí?, es que la gente tiene que vivir del campo, y vivir del campo es vivir de su producción y capaz que también de alguna otra cosa. Pero yo reivindico, ojalá yo tuviera 200 hectáreas para trabajar.
Y hay experiencias en este, y en el caso tuyo, Fernando, lo escuchás todo el día en la radio rural, de gente que ha ido cambiando. Hay experiencias. Uno lo ve, hay experiencias maravillosas a nivel ganadero, a nivel lechero, a nivel ovejero, a nivel agrícola. ¿Y qué común denominador tienen esas experiencias maravillosas? Y son todas experiencias maravillosas de gente que en algunos casos rompe algún paradigma, en otros casos se anima a innovar. Lo de los PRB, hace 10 años cuando uno decía, Fernando Marguerí en 200 hectáreas tiene 600 vacas. Y no, se va a fundir. Explica lo que es un PRB porque nadie debe... PRB es pastoreo racional Lo acaba de guasén. explicar. ¿lo ¿Sí? aclaró? Sí, sí, sí. No, No por las siglas, pero sí lo que... Fernando Marguerí, en 200 hectáreas tiene 600 vacas. No, está loco Fernando Marguerí que se dedique a hacer programas en la radio, que venga esta boca es mía. No, la realidad es que esas experiencias de 200 hectáreas, ¿sí?, con 600 vacas, hay muchas en el Uruguay. Y en todos los departamentos, en donde vino, ¿sí?, la cabeza abierta, decirle, a ver, vos lo que tenés que hacer acá es hacer bebederos, hacer un pozo, empezar a usar los alambrados eléctricos, el ganado se amansa solo, el pasto amansa al animal, y hay todo un cambio de paradigma, que son todas mis ilusiones, que sobre todo yo las comparto con ¿quién? Con la gurizada, gurises que egresan permanentemente de esa escuela maravillosa que son las escuelas agrarias de la UTU, ¿sí?, y donde están ávidos de encontrar ese tipo de oportunidades para poder tener pastoreos racionales en 70 hectáreas, Victoria. Bueno, entonces tiene lógica que se priorice a los hijos de colonos, cuando en realidad hay Muchos un de montón esos hijos de gente colono, el hijo de colono es el hijo de un productor radicado en el campo. Sí, pero que puede no tener el interés del padre, y el Ah, bueno, interesado pero en si- innovar y si- con si todas el las hijo de ganas no colono es hijo de mañana quiere colono. ser ingeniero en robótica, No aspiran. bien por la cara de él. O sea. Bien. Vos sos un lírico del campo, todos lo sabemos, estás enamorado, el Uruguay es el campo y nada más que el campo. Y incluso llegás a decir... ¿Y no querés muchos como él, Alfredo? ¿Eh? ¿Y no quisieras muchos como Perdón. el senador? No, pero tiene un lirismo que a veces, porque dijo, entre otras cosas, que todo lo que se produce en el campo queda en el campo. Y eso no es así. Perdóname, pero yo conozco gente que tiene campo, que los arrienda y cada vez que le pagan el arriendo viene y se compra 2 o 3 apartamentos en Montevideo o en algún otro balneario. Bueno, Entonces, pero vos estás no hablando es de un solamente- terrateniente, no de un pero- productor rural. No, pero vos me decís, todo lo que queda en el, se produce en el campo queda en el campo. No, no. Verso. No es así. A ver. Hay gente que lucra con el campo de una manera que... Pero pará, porque vamos a llegar a un momento donde el lucro es una actividad por la cual las personalidades se estimulan para poder progresar. Lo que tú estás hablando es de los terratenientes, yo estoy hablando de los productores. La cosa es un señor que tiene un campo, tiene unos ahorros, compra un campo para darlo en renta. Bueno, bien por entonces él. yo creo que habría que un día hacer un debate real, así que a, La propiedad de la calzón tierra, ¿hacia quitado, dónde vamos? hablar de, cuando hablas de campo, ¿de qué hablas? Porque Claro. está el terrateniente, está el productor, hay realidades tan diferentes. Hay que al buscar final- productores y no terratenientes. En definitiva es eso. No, a ver, lo que tenés que tener, que saber es que lo que hay que tener es libertad. Tiene que haber libertad para el terrateniente, tiene que haber libertad para el que quiera Para eso construir Pero en Tiene que haber algún opciones. punto va a haber un conflicto edificio de intereses, apartamento, senador. En algún punto van a chocar los intereses y habrá conflicto. La tierra es de un bien finito y me parece que ahí hay que... La cuestión es Pero ¿quién define? cómo manejamos la tierra. Pero como papá sociedad, está- cómo y bueno, manejar la con, tierra. con la libertad que te da permitir y acceder a un pedazo de campo, a una casa en Punta Claro, del Este, senador, pero a usted está una hablando de casa- opciones, porque un colono que está esperando hace unos cuantos años ahí en lista de espera no tiene otra. Pero ¿qué opción. vamos a volver al improme? ¿Vamos a volver a prohibir el se normal trata de funcionamiento del mercado? A desalambrar. Regularlo, No, pero regularlo. para eso está el Estado, ¿no? Para intervenir y. El Estado para eso justamente no tiene que estar. Bueno, Esa pero es la diferencia lo que que tenemos. usted está proponiendo es la intervención del Estado cuando está hablando de. No, yo lo que estoy haciendo es un subsidio a bueno. personas Claro, ricas. Está. No la No es un intervención del voucher, Estado. no es un voucher para... Senador, presencia tenemos legal. que, El voucher Estado son no tiene que ayudas, estar como- para eso. como todas tenemos las ayudas. tenemos que ir cerrando por aquí. Da para mucho esto. Da para mucho. Y yo de verdad propondría, invitándolo por supuesto, y a más porque no especialistas sabe nada. también, a hablar realmente de la realidad del campo y en la realidad del campo post-COVID además, ¿no? Porque hablamos mucho de cómo ha afectado la pandemia
las zonas más urbanizadas, con determinado tipo de actividades comerciales, y no sé, la verdad no sé La cómo realidad pega del en campo otros- post-COVID, y perdóname, hay que agradecerle al campo uruguayo gran parte de la realidad económica y financiera que hoy tenemos como uruguayos, porque... ¿Que la sostiene? Y bueno, la ha sostenido desde el 14 de marzo. Mirá, yo ayer lo decía, el trigo, Victoria, se planta en junio, ¿sí? El año pasado vino la pandemia, los mercados cerrados, y en el Uruguay se incrementó el área de trigo y logramos tener la cosecha récord absoluta en trigo y cebada el año pasado. O sea que el productor uruguayo plantó sin saber a quién se lo iba a vender y cómo se lo iba a vender. Ahí está la camisa remangada, el coraje y la inversión. Y otro dato te quiero dar, y con esto. Nosotros acá festejamos inversiones de 10 millones de dólares, 15 millones de dólares, la aplaudimos. ¿Tú sabes cuánto invierte el Uruguay agrícola todos los años? ¿Qué es? El ¿Quién Uruguay es el Uruguay sojero, agrícola? el Uruguay sojero. Una hectárea de soja te vale $500, de la A a la Z. Desde que tú compras la semilla hasta que pagás el flete y lo llevas al silo. $500 por hectárea. Uruguay planta 1 millón de hectáreas. Por tanto, el campo uruguayo invierte, pone arriba de la mesa, 500 millones de dólares todos los años de inversión para que dimensionemos. Y después empecemos a hablar de ganancias extraordinarias, la oligarquía, los 4x4, el estigma. ¿Cuánto saca de soja por hectárea? Y depende si el agua. Nosotros siempre miramos para arriba, Promedio. Alfredo. Y bueno, el promedio fue bastante malo, fue 1.700 kilos. Estaba bastante, casi al punto de O equilibrio. sea que triplica la inversión prácticamente. No, ¿por qué? Si pone 500 por hectárea y saca 1.700 1.700 kilos. Y si está a $500 la tonelada... duplica entonces, perdón, prácticamente duplica. No, $500 de inversión. Después tenés que pagar la renta, tenés que pagar los Sí, pero impuestos. Alfredo, más allá Pierde, de lo entonces, en que... definitiva, está perdiendo. Más allá de La lo que realidad pueda te marca resultar que de en a lucro veces para ganás, a veces el perdés. sojero, los impuestos los paga, la inversión la hace, Pero ¿no? O me sea, da la una impresión cosa no que quita la otra. pierde. Vos, si vamos a los números de él, están perdiendo plata. Bueno, Alfredo, Entonces, en el campo tenés que no la acostumbrarte llevo esa, a me cuesta ganar esa, y creo. a perder, porque no depende de tu trabajo, depende siempre de que de arriba te manden el agua suficiente. Los trigueros ganaron en pila este año y los ojeros no, Senador, entonces. muchísimas gracias por habernos acompañado, Por favor. de verdad. Y continuemos con este debate otro día. Y luego analicemos aisladamente la realidad de los asentamientos, a ver qué efectivamente se puede hacer y con qué recursos en el país de hoy, en el Uruguay de hoy. Muchas gracias, senador. Gracias, Victoria, gracias. Decía nuestro invitado, el ganado se amansa solo. Lo que no se amansa es el Parlamento y menos con